Inicialmente quiero enviar un saludo muy especial al profesor Jorge Manuel Gil, que en su presentación y sobre todo muy lúcida, pues genera una gran cantidad de preguntas. Creo que yo también tengo otra gran cantidad de preguntas que me da pie para significar que precisamente cuando hablamos de contabilidad ambiental y básicamente pues, de contabilidad ambiental, pues estamos inmersos en un terreno de exploración donde creo que en estos momentos iniciales lo más importante es precisamente los planteamientos, los más importantes son los planteamientos como teóricos, metodológicos, conceptuales, hasta donde se pueda, para ir buscándole a la contabilidad ambiental precisamente los sustratos básicos importantes que permitan no solamente diferenciar esa contabilidad ambiental de otras contabilidades. Digo otras contabilidades porque a veces pues, se ramifican esas contabilidades, sino también, sobre todo, que tenga y contenga como unas visiones pues que permitan reales aportes realmente a la solución de los acuciantes problemáticas pues ambientales que se están presentando. Bueno, aquí voy a pasar esta diapositiva y ahí se murió el valiente. Bien, yo he preparado pues una exposición, ¿cierto? Donde pretendo pues ubicarles un objetivo, como toda exposición, ¿cierto? Un objetivo para ir haciendo como algunas precisiones, de alguna manera enunciar unos asuntos de contexto. El profesor Jorge Manuel Gil enunció gran cantidad de elementos de contexto, insinuando que en la medida en que nosotros tengamos comprensiones de ese contexto cada vez más cabales, cada vez más finas, pues por supuesto creo que desde ese contexto vamos a poder hacer como las mejores preguntas en relación precisamente con la contabilidad, ¿cierto? El carácter exploratorio que tenemos pues insinúa que este es un contexto pues problemático, es un contexto complejo, de muchas situaciones pues sumamente complejas, de gran cantidad de preguntas, y creo que amerita mucho andar en esa vía del contexto para como repito, hacer las comprensiones. Creo que en el desarrollo de la temática voy a tocar un tema que tiene que ver con la racionalidad. Seguramente muy someramente me voy a arriesgar también en ese desarrollo a enunciar eh, una posible apreciación de lo que es la contabilidad ambiental en un sentido metodológico como de demarcación que es provisional, por supuesto, que me permita y nos permita a nosotros como ir entendiéndonos, ir como prefijando algunas condiciones, sobre todo epistémicas, sobre todo conceptuales, para ir haciendo precisamente, como les decía del comienzo, las diferenciaciones respecto de otras contabilidades. Por supuesto que en ese desarrollo también entonces toco los problemas de la representación. Creo que allí en los problemas de la representación, la contabilidad, al menos a la que conocemos, nosotros tenemos grandes problemas, pero creo que la representación y el trabajo sobre la representación nos puede dar lugar a nosotros a precisamente adherido a ese contexto, a hacer las mejores interpretaciones y construir los mejores atributos teóricos para una contabilidad que tiene que ser indiscutiblemente de la racionalidad como diferenciada, ¿cierto? Eh, bien, eh, esta temática de bien común y contabilidad ambiental eh, persigue algo muy importante, ¿cierto? Y es, al hablar de bien común, indiscutiblemente, de marcar la necesidad de construir una racionalidad diferenciada, ¿cierto? Que permita que a la luz de esos nuevos condicionantes de una nueva racionalidad, pues logremos encontrar las mejores vías para aportar a las soluciones de los problemas ambientales
que se identifican en el marco de lo que se ha denominado la crisis civilizatoria. Fíjense ustedes que ya no estamos hablando en estos momentos contemporáneos del presente, no estamos hablando solamente de crisis, sino hay quienes ya la mencionan como una crisis civilizatoria, que implica unas complejidades mucho mayores, más poderosas, que implican incluso la misma existencia de la civilización. Por supuesto que cuando hablamos de bien común, indiscutiblemente emergen unas categorías muy importantes que también tenemos que explorar a la luz de ese contenido teórico, que son categorías que tienen que ver con la cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, y algo que es muy importante y que ciertas comunidades a nivel internacional y ciertos países a nivel internacional están trabajando, ¿cierto? Y es cómo lograr construir un humanismo para una humanidad que tiene un sentido común y que tiene un destino común. Eso es muy importante comprenderlo, ¿cierto? Porque si entendemos que nuestra humanidad tiene un destino común, ese destino común, precisamente lo implica la palabra, implica de alguna manera una única humanidad, ¿cierto? Somos responsables de una única humanidad. Bien, entremos al campo de los elementos del contexto, ¿cierto? Yo digo por aquí que en ese contexto, pues lo que se identifica, además de muchos asuntos, es esos procesos de degradación ambiental, ese problema de la degradación de los suelos, la alteración de los ciclos bioquímicos de los nutrientes, algo muy importante, la escasez de agua, que creo yo que nosotros tenemos que comenzar y sobre todo en estos rincones latinoamericanos, a colocar precisamente ese recurso hídrico como un asunto muy importante en el marco de un bien común, porque es que ahí es donde en el futuro se van a jugar muchas de las, digamos así, de las demarcaciones geopolíticas, porque el agua, como lo entendemos, pues es un asunto supremamente vital precisamente para el mantenimiento de la humanidad. Creo que en el marco de una contabilidad ambiental, allí a ese asunto tenemos que ponerle y prestarle suprema atención. Por supuesto, no queriendo decir que solamente sea el agua y a los recursos hídricos en el marco de la atención, sino a otros también que son muy importantes, como por ejemplo esto que tiene que ver con la cada vez más reconocida extinción de especies animales y vegetales. Y por supuesto, significando todo ello en el marco de un cambio climático que se me convierte, al menos en mi proceso de investigación, como en una categoría sociohistórica muy importante. Y sociohistórica porque por supuesto, quienes los entendidos ubican ese cambio climático, algunos lo dicen desde hace 12.000 años, cuando emerge todo el desarrollo de la agricultura, pero otros que hablan, por ejemplo, del antropoceno, lo ubican fundamentalmente a partir de la revolución industrial, ¿cierto? Pero hay quienes dicen que de alguna manera también en ese antropoceno lo ubican, lo ubican desde la presencia, digamos así, del desarrollo nuclear que está permitiendo no solamente pues unos beneficios, por supuesto, pero unos grandes perjuicios para la humanidad, ¿cierto? Donde tenemos que decir que la ciencia, así como ha entregado unos desarrollos, por supuesto, en el marco de esta modernidad, y unos desarrollos que permiten que nosotros tengamos unos niveles de calidad de vida distintos a un pasado antiquísimo, ¿cierto? Pero también esos desarrollos científicos pues han entregado también una serie de problemáticas, ¿cierto? Que incluso no las hemos examinado, que están teniendo a nivel de las actividades unos impactos muy grandes precisamente a la luz de la profundización de los problemas de cambio climático. Un asunto muy importante que tenemos que comprender cuando hablamos del cambio climático y del mencionamiento que se hacen de las diferentes crisis, ¿cierto?, que nosotros estamos viviendo, es que ya no estamos hablando solamente como de la particularidad de las crisis, por ejemplo, sino estamos hablando de la presencia de una crisis sistémica.
que se torna muy gravosa, ¿cierto? Porque allí en esa crisis sistémica, fundamentalmente lo que está implicada es la vida, y lo que hay necesidad precisamente es de hacer ejercicio de ese control de los factores energéticos, alimentarios, fundamentalmente, y por supuesto de los criterios políticos y económicos, como manera, ¿cierto?, precisamente de comenzar no solamente a comprender la crisis sistémica, sino a avanzar en la solución a la crisis sistémica. Crisis sistémica porque se conjugan diferentes crisis. Por ejemplo, se conjuga una crisis social. Creo que la categoría más importante que se manifiesta en esa crisis social es la categoría de pobreza. Para relatar, por ejemplo, que América Latina para el 2021, al menos en los informes de la CEPAL, se mencionaba cómo estamos viviendo pues, de 185 millones de personas que están en la línea de pobreza extrema, donde se han aumentado, por supuesto, a partir de la posterior pandemia, pero más allá de esa línea de pobreza, pues llegar a mencionar 66 millones de personas en América Latina que están por debajo de la pobreza extrema. Eso es un asunto que nos debe llamar la atención y que desde el punto de vista de la contabilidad nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo nosotros tenemos que hacer algún tipo de representaciones que nos permitan acercarnos precisamente desde el ángulo contable a sugerir algún tipo de soluciones y de manejo allí, sobre todo en el marco de lo que tiene que ver como con la distribución de los recursos alimentarios, ¿cierto? Por supuesto que ustedes, y lo evidenciamos, ¿cierto? Hay una crisis política, una crisis política internacional de gran calado, ¿cierto?, donde en esa crisis política se está notando fuertemente pues ese proceso de derechización que llamamos nosotros del orbe, ¿cierto?, donde esa derechización básicamente está implicando la profundización de los niveles de violencia, que es como lo preocupante, ¿cierto? Porque, por supuesto, esa manifestación lo que está diciendo es que nosotros tenemos unas profundas contradicciones pues, políticas y con ello una profunda crisis de los sentidos éticos y de los sentidos morales que nos acompañan, ¿cierto? Y que nos deben acompañar. Allí hay una crisis pues, ética, una crisis de valores, una crisis moral impresionante. Y esa heresización, de alguna manera, es preocupante cuando hace uso y el empleo de la violencia. En términos de ese contexto, por supuesto, lo que se está mencionando, que es lo más acuciante allí, ¿cierto?, que los científicos, bueno, y diferentes personalidades políticas del mundo, las que son más lúcidas frente a este problema, pues están mencionando la posible extinción precisamente de esas condiciones bioesféricas, ¿cierto?, que tienen que ver pues, con la vida en el planeta. A eso se suma en esa crisis de contexto, pues que lo que se evidencia es una crisis de hegemonías ahí, para decirles a ustedes, por ejemplo, de que de todas maneras en los relatos, ¿cierto?, de crisis hegemónica, pues Estados Unidos ya no es el gran hegemón allí, ¿cierto?, sino que aparecen otras hegemonías en competencia allí, que indiscutiblemente tienen manifestaciones, siendo una de ellas, al menos, pues esa manifestación de esa lógica guerrerista que es altamente inconveniente precisamente para la humanidad. Un elemento muy importante que nos señala el colega Pachón Soto, digo colega, no es contador público, pero está muy cerca de nosotros en sus estudios, ¿cierto? Señala cómo lo que se está presentando precisamente es una conjugación ahí entre un pensamiento científico, una técnica, un capitalismo y un Estado moderno que desde la visión de la modernidad y en su versión, pues ha propiciado lo que él denomina la fagocitosis del mundo. Es decir, digamos que lo que él menciona es cómo a partir de ese criterio fagocitócito, lo que se da fundamentalmente es como el inicio al suicidio del hombre. Es un llamado de atención que nos hace precisamente a cómo de todos los usos que se han derivado de las estructuras científicas, cómo esas aplicaciones técnicas y tecnológicas, por supuesto a la luz de un capitalismo que tiene una visión y una racionalidad solamente rentística
solamente haría el desarrollo de la ganancia y de la acumulación, de la reproducción allí del capital, ¿cierto? Más un Estado moderno que de alguna manera está siendo coaptado precisamente por la economía privada, fundamentalmente por la economía neoliberal, pues todas esas conjugaciones están llevando precisamente, como mencionábamos, a la crisis sistémica, pero también entonces a lo que él menciona, a ese tipo de inauguraciones donde básicamente estamos en gran riesgo, ¿cierto? Como sociedad, ¿cierto? Por supuesto, un elemento del contexto donde, debo decirlo aquí, algunos colegas, compañeros han avanzado en estas comprensiones, es el problema de la modernidad y la colonialidad. Para decir que, de alguna manera, cuando hablamos de la colonialidad, estamos diciendo también que arrastramos y seguimos arrastrando, a pesar de que hemos hecho procesos de independencia respecto a la colonialidad, de alguna manera seguimos arrastrando, ¿cierto?, en nuestros entornos, en nuestro medio, ¿cierto?, la presencia de unos pensamientos imperiales y patriarcales. Creo yo que esos pensamientos que se manifiestan precisamente a través del racismo, a través de la exclusión, la segregación, al problema de la violencia, de la persecución, del imperio, pues ese tipo de pensamientos, de alguna manera, que son heredados de la misma configuración de la modernidad, pues no permiten y no están permitiendo, ¿cierto?, que emerjan, digámoslo así, unas nuevas maneras y unas nuevas formas de hacer desarrollos que sean desarrollos humanos, ¿cierto?, más proclives precisamente a la satisfacción de esas necesidades, no solamente individuales, sino colectivas, ¿cierto? Creo yo que esa modernidad especialmente ha propiciado, desde el punto desde el ángulo de la empresa, en relación con el capitalismo, en relación con la generación de empresa capital, unas dinámicas gerenciales que a la luz de los lenguajes, ¿cierto?, se intentan imponer mucho más con lenguajes que van desde diferentes criterios, ¿cierto? Puedo mencionarles uno de ellos, ¿cierto? Si ustedes observan mucho de lo que nosotros, mucha de la arquitectura gerencial y dinámica de nuestras empresas se realiza alrededor, por ejemplo, del pensamiento estratégico. Es muy normal en muchas empresas pues, que se reúnan los grupos allí a elaborar estrategias empresariales y todas derivadas de un pensamiento estratégico, donde si ustedes lo examinan con cuidado, ese grupo, ese pensamiento estratégico no deja corresponder como una especie de triángulo, donde exactamente se sabe exactamente quiénes mandan, donde se sabe quiénes toman las decisiones importantes para que los mandos medios las implementen y quiénes son los que definitivamente van a desarrollar las acciones. Ese asunto de pensamiento estratégico, en mi concepto, creo que le está haciendo bastante daño precisamente a la posibilidad de entronizar un pensamiento de contabilidad ambiental completamente diferenciado, ¿cierto? Creo que una crítica que bien vale mencionar para la implementación precisamente de las normas internacionales, sobre todo estas que hacen referencias a asuntos de desarrollo sostenible, es que, de normas contables y desarrollo sostenible, es que de alguna manera ellas se hacen alrededor de unos criterios de gestión donde únicamente se mencionan ahí como gruesas categorías lo que significa el riesgo precisamente de la condición ambiental frente a los inversionistas y los grandes capitales, ¿cierto? Donde se hace a la luz de estrategias, donde se hace a la luz de métricas que persiguen fundamentalmente la identificación de esos riesgos ambientales con el objeto de disminuir precisamente los riesgos que tiene el capital en la lógica de su implementación. Asunto que tenemos que examinar nosotros, entonces vuelvo y les digo, ¿cierto? De alguna manera, a través de las dinámicas gerenciales se proyectan muchas lógicas de simulación, muchos lenguajes que indiscutiblemente a nosotros nos ponen en aprietos, porque son lenguajes, digamos, que no son estudiados rigurosamente y que emplean lógicas donde son lógicas aplicativas, entendiendo o quieren hacer entender que son esas lógicas aplicativas como las únicas a partir del cual se plantean los desarrollos, ¿cierto? Por supuesto que lo que estamos atravesando es una crisis del orden económico mundial y debo señalar que hay una de ellas que es la crisis del derecho internacional.
Fíjense ustedes cómo en lo que está pasando recientemente, ¿cierto? Básicamente lo que se ha quebrado o se está quebrando a nivel internacional, lastimosamente, es todo lo que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, ¿sí? Y al quebrarse todos esos atributos del derecho internacional, por supuesto, entonces lo que se está quebrando fundamentalmente son los criterios de equidad, los criterios de soberanía, por supuesto del respeto a los países, ¿cierto? Y por ende el respeto que se debe tener a los derechos humanos, ¿cierto? Mm, Por supuesto que en esa crisis del orden económico lo que se menciona básicamente ya es la crisis económica financiera, donde lo que conlleva esa crisis es a que se estén presentando como unas nuevas o se deban presentar unas nuevas formulaciones, en este caso ambientales, que se tienen que insertar en el sistema de salida de crisis, ¿cierto? Y aquí entonces viene como el gran problema para la contabilidad, ¿cierto? Porque la contabilidad se debate, digamos, entre seguir profundizando en esas formas, como lo menciona Pachón Soto, de esas formas de vida frenética que básicamente están centradas en la permanente explotación, o de alguna manera construir sentidos para lo que él entiende, Pachón Soto, como un desarrollo de una forma de vida orgánica. El entendido de que es la vida lo más importante, ¿cierto? De que la sustentabilidad debe estar cobijando precisamente la vida, que da a entender entonces que la contabilidad ambiental viene a ser como una especie de subsistema, ¿cierto? De otros subsistemas donde el sistema mayor indiscutiblemente tiene que ver con la vida. Es decir, en la medida en que la contabilidad ambiental no coloque en su centro, digamos así, las reflexiones de lo que significa la vida, en esa medida entonces, pues tendremos menos posibilidades, ¿cierto?, de encontrar algunos senderos y algunas salidas precisamente para paliar las crisis, ¿cierto? Como les mencionaba, el problema de los lenguajes hoy en día, en los actuales momentos, sigue siendo muy importante. Creo que todo se está peleando a nivel de problemáticas del lenguaje, unos con el sentido de mantenimiento del orden establecido, donde se reconoce fundamentalmente allí o se traslapa allí fundamentalmente la propiedad privada, ¿cierto? Y otros lenguajes, ¿cierto?, que están emergiendo, ¿cierto?, que están buscando sus posibilidades, que están ligados fundamentalmente a la diversidad, la pluralidad, la cooperación y la responsabilidad. En el sentido de vida orgánica, entonces la contabilidad procura la elaboración de contenidos más en relación o debe procurar más en relación con el bien común como una nueva matriz generativa de lo contable. Bien, cuando hablamos de la racionalidad del sistema, indiscutiblemente ahí tenemos que mencionar, varios asuntos. La racionalidad que tenemos en el sistema es una racionalidad que fundamentalmente está orientada a la determinación de la ganancia y el lucro económico. Digamos así que en esa relación de medios fines, el fin fundamental que ha construido el sistema, el modelo de producción capitalista, está orientado preferencialmente a la determinación de la ganancia y fundamentalmente a la presencia de un sistema de negocios, ¿cierto?, que quiere totalizar a la luz de los mercados, ¿cierto?, de los mercados totales, de alguna manera incidir sobre todo sobre la vida y la actividad, no solamente económica, sino de la sociedad, ¿cierto? Esa racionalidad precisamente es la que tenemos que paliar, ¿cierto? El profesor Rafael Franco en esa racionalidad ubica un asunto que particularmente me ha parecido muy importante cuando estamos hablando del control, y es que una cosa es pensar el sistema de control desde el punto de vista del mundo de los negocios, que tiene sus propias dinámicas, ¿cierto?, que está asociado fundamentalmente precisamente a la actividad y al uso económico, a la actividad privada, por supuesto, y otro asunto que se demarca en el sistema de un control visto desde la institucionalidad, que asegura una presencia de dinámicas epistémicas y metodológicas completamente como diferentes, donde indiscutiblemente
la visión de sociedad se hace presente. En este sentido, entonces, frente a la racionalidad del sistema, la contabilidad ambiental se tiene que responder a la pregunta de cuál es la sociedad que queremos. Por supuesto que la racionalidad del sistema, de alguna manera, en esa relación objeto-sujeto, ese paradigma de Occidente ha hecho fundamentalmente que la naturaleza se convierta en un objeto explotable. Al ser un objeto explotable, eso prefija, ¿cierto?, que existan unas condiciones conceptuales de eficiencia y eficacia que siguen profundizando precisamente la explotación de la naturaleza como objeto. El llamado fundamental es precisamente en contabilidad ambiental, es a reflexionar sobre lo que consideramos como naturaleza, ¿cierto? Porque de ello depende mucho nuestras configuraciones también socioepistémicas y nuestras consideraciones ambientales para los marcos teóricos y metodológicos de referencia que tenemos que utilizar. Digo por aquí que la problemática ambiental plantea la necesidad de internacionalizar un saber ambiental emergente en todo un conjunto de disciplinas, es decir, queriendo decir que esa internalización, ¿cierto? No solamente lo tiene que hacer la contabilidad, ¿cierto? Sino todas las disciplinas del conocimiento. Es decir, estamos todos implicados en estas búsquedas precisamente de solución a los problemas ambientales, ¿cierto? El cambio climático se menciona precisamente como una gran externalidad que la contabilidad no quiere observar con paciencia, pero más con rigurosidad. Se nota la evidencia de posiciones negacionistas allí que dicen que eso no tiene que ver de alguna manera con la estructura contable o no tiene que ver con la teoría contable o eso no tiene que ver con el mundo de la empresa y que no tiene que ver incluso con el mundo de los negocios. Es un asunto que se debe tratar de manera distinta. Creo que el llamado aquí precisamente es a reconocer e internalizar esa problemática del cambio climático en la contabilidad, precisamente reconociendo que ya no hay un problema de simple causalidad o simple causa y efectos, sino hay un conocimiento que tiene que ser multicausal, ¿cierto? Y reconocer esas relaciones de interdependencia de los órdenes natural y social, precisamente para entender el significado de los cambios socioambientales. Claro, creo que tenemos nosotros que comprender para efectos de nuestra visión de mundo y nuestra visión teórica, ¿cierto? Algunos asuntos como especie de categorías que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, reflexionar mucho lo que tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿cierto? De hecho, creo que parte del pensamiento crítico en la contabilidad lo que ha hecho es un descentramiento allí de lo cuantitativo, colocando lo cualitativo como algo muy importante, ¿cierto? Como algo vital allí precisamente para que eso cualitativo sea lo que prefije precisamente el desarrollo de lo cuantitativo. Creo que tenemos que seguir conociendo y profundizando en esos asuntos de comprensión de lo cualitativo y lo cuantitativo, porque definitivamente lo cualitativo es una manera de identificar como las nuevas propiedades o las propiedades que están encerradas allí en los fenómenos. Desde un punto de vista dialéctico, de alguna manera, nosotros tenemos que referenciar que esas propiedades que queremos, de las cuales queremos nosotros hablar, son propiedades que no son cuantitativas exclusivamente, ¿cierto? Sino que al contrario, encierran allí unas condiciones cualitativas que nosotros tenemos que conocer sustancialmente, ¿cierto? ¿Qué decir, por ejemplo, de la relación sistema-entorno? Generalmente nosotros nos hemos movido en una comprensión de sistema en la relación todo y parte. Hay autores que de alguna manera nos están diciendo, ¿cierto? Tratadistas teóricos que nos están diciendo que el entorno es el que determina el sistema. Si ustedes miran la contabilidad, de alguna manera nosotros hemos hecho como más énfasis a la comprensión de un sistema, incluso a veces comprendiéndolo como sistema cerrado, a pesar de que digamos que tenemos un sistema abierto, pero lo comprendemos en su operatividad como los sistemas cerrados y desconocemos los análisis de ese entorno. Creo que tenemos que girar allí sustancialmente a un mayor conocimiento de ese entorno, porque ese entorno resulta, en su comprensión, resulta siendo determinante de la forma como nosotros
veríamos el comportamiento de la contabilidad y de los sistemas contables que de alguna manera tienen que, a través de la representación, entender ese entorno para entregarle una solución. Si tenemos un entorno problemático ambiental, si tenemos una crisis ambiental, si tenemos una serie de descripciones contextuales que están allí, ¿cierto? Que nos están diciendo, incluso muchas de ellas, que lo que tenemos es que salir hacia la comprensión tal vez de un nuevo modelo socioproductivo, modelo económico socioproductivo, que permita un nuevo modelo incluso de producción, ¿cierto? Que permita entonces que nosotros podamos brindar unas representaciones para una información y una comunicación contable completamente diferente y más aportativa precisamente a la solución de pertinencia de los problemas, ¿cierto? ¿Qué decir de la relación sujeto-objeto? Creo que ese paradigma de Occidente de alguna manera está siendo bastante cuestionado. Las metodologías del sur, por ejemplo, definitivamente nos están señalando allí de cómo tenemos que trascender esa relación de sujeto-objeto hacia una versión donde sea el sujeto-sujeto, incluso más a la luz de una persona, de unas personas, de una comunidad, ¿cierto? En últimas, que está enredada allí en una serie de cuestiones orgánicas que son naturales, sociales, históricas, donde de esas condiciones, desde esa comprensión, de esa psiquis, podamos nosotros realmente operar en los desarrollos de soluciones a los problemas. En términos de desarrollo-progreso, indiscutiblemente que muchos tratadistas también dicen que nosotros seguimos focalizados más en una visión de progreso. Esa visión de progreso es un mito, como lo dice Enrique Dussel, en el sentido de que hay una civilización que se declara como prepotente, imperial, prepotente, y que todas las demás, los demás tenemos que seguirla y tenemos que repetir como esos comportamientos. Esa visión de progreso, de alguna manera, lo que intenta hacer ver es que hay como un atributo moral que se inventaron, de donde a partir de ese atributo moral, ¿cierto?, superior, entonces las demás poblaciones, las demás culturas, que no están en el marco de esas grandes civilizaciones que se denominan como civilizaciones modernas, las que no están ahí deben seguirlo, ¿cierto? Creo que tenemos que examinar con cuidado esa relación de desarrollo-progreso, porque ahí vamos a encontrar muchos elementos importantes para la configuración teórica de la contabilidad ambiental. Por supuesto, la relación teoría-práctica, creo que nosotros tenemos unos rompimientos muy grandes en ese sistema de relaciones teoría-práctica. Digamos lo que nosotros contamos, o el mundo cuenta, ¿cierto?, con estructuras teóricas. De hecho, en la crisis de las ciencias sociales existen muchas estructuras teóricas, ¿cierto?, que han avanzado, ¿cierto? Pero indiscutiblemente, a pesar de todas esas estructuras teóricas, científicas, de todas esas explicativas sociales, pues no encontramos realmente las prácticas efectivas para hacer la transformación. O sea que lo que significa es que tenemos un rompimiento ahí, digamos que entre lo que se dice y lo que se hace, ¿cierto? Bien, lo público-privado indiscutiblemente es problemático, y más problemático en la medida en que lo privado ha ganado un sentido, digamos así, imperial, un sentido prepotente a la luz de los mercados totales, ¿cierto?, los mercados globales, que intentan anular precisamente esas comprensiones de lo público y esas comprensiones de lo necesario, lo necesariamente público y vital para trabajar valores agregados que permitan que esos valores expresen realmente las reales necesidades y sutil las prerrogativas de las necesidades sociales. Por supuesto que digo yo aquí que la contabilidad entonces le corresponde dar un salto cualitativo que ligue lo natural ambiental, ¿cierto?, con las actividades de la producción y las riquezas materiales y sociales, ¿cierto? Mm, Creo que parte del problema que tenemos en la contabilidad es que nuestra contabilidad no hace una comprensión realmente de lo natural. Es decir, además de reducirla a lo natural a objetos, realmente no hay una comprensión sobre lo natural. Es decir, pareciese que los procesos productivos nada tienen que ver con la naturaleza, nada tienen que ver allí con lo ambiental, ¿cierto? O
sea que nosotros examinamos esas condiciones materiales, sociales, materiales, pero en ocasiones alejadas precisamente de lo que son las riquezas naturales, ¿cierto? Lo que nos pone en desventaja frente a lo que significaría la protección de la vida y especialmente la protección de los desarrollos sustentables, ¿cierto? Bueno, aquí me he arriesgado yo a enunciarles a ustedes una apreciación de lo que, al menos hasta el momento, en mi entender, significa la contabilidad ambiental, ¿sí? La contabilidad ambiental estudia las condiciones sociales, humanas y de comportamiento de reproducción temporal de las riquezas materiales y sociales, interrelación, como venimos comentando, en interacciones complejas con lo natural ambiental. Es decir, cómo es que las riquezas materiales y sociales en esa interacción se conjugan como ruedas dentadas con lo que sucede en lo natural ambiental, ¿cierto? Precisamente para hacer no solamente unas descripciones, unas interpretaciones y unas aplicaciones que de alguna manera, indiscutiblemente, nos insertan en unas lógicas mucho más complejas, de desarrollo mucho más complejos, ¿cierto? Decirles que cuando hablamos de esas condiciones aparece esa variable temporal como una variable muy importante que es necesario también reflexionar. Generalmente nuestro pensamiento y los pensamientos se ascriben a temporalidades cortas, es decir, como que tenemos una gran incapacidad precisamente de plantear las condiciones temporales a gran distancia y a futuro, lo que nos coloca en una desventaja en el sentido de que lo temporal de los comportamientos nuestros pues es diferente a lo temporal de lo natural ambiental que tenemos que reflexionar. El concepto de ecosistema precisamente creo que implica esa yunta dialéctica, esa interpretación dialéctica entre lo que significan las riquezas materiales y sociales en relación con lo natural y lo ambiental. ¿Para qué tenemos que hacer todo ello? La contabilidad entonces tiene que acercarse al mundo de las representaciones y de los lenguajes, ¿cierto? A construir representaciones en lenguajes que permitan precisamente que se comience a incubar un sistema de relaciones diferentes al que conocemos, donde fundamentalmente ese sistema de referencia esté basado fundamentalmente en la cooperación, la colaboración, la responsabilidad, la solidaridad, por supuesto el control y todo lo que tiene que ver con la distribución de los recursos. Eh, Podemos manifestarlo de esta manera. Digamos que la contabilidad, de alguna manera, ha hecho unos desarrollos acerca de la producción, pero la contabilidad del consumo no la hemos abordado, mucho menos la contabilidad de la distribución. Eso quiere decir que no hemos abordado precisamente el entorno, ¿cierto? Esa contabilidad de la distribución es la contabilidad que se está relacionando y se debe relacionar fundamentalmente con la contabilidad ambiental. Bien, creo que el problema de la contabilidad sigue siendo el problema de la valoración ambiental. Digamos que nosotros, no solamente por supuesto de la contabilidad, sino otras disciplinas del conocimiento, pero por supuesto nosotros tenemos que seguir ahondando en los criterios de la valoración, en esa concepción del valor. Y decimos entonces que todas las sociedades tienen una consideración de valor, ¿cierto? Digamos que eso del ambiente se constituye algo a comprender, ¿cierto? Porque los ambientes de alguna manera son contextuales, los ambientes son especiales, tienen dinámicas de alguna manera que obedecen al contexto, ¿cierto? Y que ahí se incuba y las sociedades incuban unas formas de ver el mundo, ¿cierto? Unas formas de ver el mundo. Yo lo digo de esta manera. Las comunidades, por ejemplo, indígenas, de alguna manera, tienen una forma de ver ese valor de manera diferente a la comunidad tradicional o a la sociedad, ¿cierto? Que tiene una lógica de actividad económica completamente adherida a una racionalidad de explotación. Esas formas de ver el mundo, ¿cierto? Son valoraciones que nosotros tenemos que comprender en el marco de la contabilidad ambiental. Por supuesto que cuando hablamos de contabilidad ambiental, tenemos que reconocer que nosotros nos tenemos que adentrar en el terreno de la ética. Tenemos que adentrarnos en el terreno, por ejemplo, de la agregación contable. Generalmente nosotros observamos la contabilidad solamente en un sentido micro, ¿cierto? Y nos cuesta mucho trabajo hacer unas relaciones micro y macro contables, pero también de micro
como nivel de observación a nivel de unas observaciones mucho más amplias, unas observaciones mucho más generales. Y creo que esa observación pues nos pone en problema, en aprietos, al momento de intentar relacionar precisamente, por ejemplo, la contabilidad nacional con la contabilidad microeconómica, la contabilidad microcontable, ¿cierto? Porque esos rompimientos precisamente entonces dificultan que nosotros podamos construir reales sentidos de agregación contable. ¿Qué decir del problema del bienestar? Creo que allí estamos ya diciendo que la contabilidad ambiental, de alguna manera, siempre tiene que, en su sentido teórico, en su estructuración teórica, en los enunciados que no son solamente formales, sino no solamente son estructuras formales, sino estructuras enunciativas, de alguna manera tiene que hacer énfasis precisamente en el bienestar y en el bien vivir. Es decir, no perder de vista, ¿cierto?, que de alguna manera nuestras sociedades tienen que pasarla bien. Es decir, que tenemos que buscar el bienestar, el sentido de bienestar en toda la dimensión de la palabra, ¿cierto? Creo que nos sirve mucho en estos exámenes allí abordar los estudios de Manfred Magnier, que nos entrega unos buenos elementos acerca de lo que significa el bien ser y lo que significa el bienestar, lo que significa el bien tener, ¿cierto? ¿Qué decir del problema de la totalidad? Creo que la contabilidad tradicional, convencional, como yo la llamo, es una contabilidad fragmentada, es una contabilidad que mira el mundo de los problemas de manera fragmentada. Es decir, no existe una concepción de totalidad y se asume la totalidad básicamente como si fuese una sumatoria de partes. Creo que la totalidad implica otras cosas. La totalidad implica mirar una realidad en forma estructurada, ¿cierto? Es decir, que podemos nosotros hacer fragmentaciones de realidad, pero mirarlas de manera estructurada, es decir, en todos sus componentes y en todas sus relaciones. Para de ahí, por supuesto, que son miradas ecosistémicas, de ahí derivar precisamente las formas de representación que alimenten las estructuras teóricas de la contabilidad y las formas como ella debe manifestarse en términos de lenguajes y en términos de comunicación. El gran problema que tiene la contabilidad para enfrentar el problema de la evaluación ambiental, pues sigue siendo el problema de la exclusión y el problema de las asimetrías de información. Eh, los bienes públicos generalmente tienen problemáticas que están definidas y se definen a la luz como de la inclusión o de la exclusión. Por decirles algo, ¿cierto? Una carretera, por ejemplo, que viene a ser pues, un bien público, ¿cierto? Y que vital allí, ¿cierto? Se convierte rápidamente a la luz de la exclusión, ¿cierto? En un bien privado. Y ahí entonces comienzan los problemas, ¿cierto? Es importante que comprender también que esos problemas de asimetría de información pues propician básicamente que la información se convierta en una variable estratégica de dominio en la medida en que nuestras comunidades, por ejemplo, no conocen realmente el sentido de las transformaciones ni de los cambios. Bueno, el otro problema que tenemos que resolver, entrarnos en su relación, es lo que tiene que ver con la valoración ambiental, ¿cierto? Y vuelvo, insisto, entonces tenemos que comprender el problema del desarrollo que ya insinuamos que de pronto eso deviene del siglo XIX, pero más se trata como una lógica del progreso. Pero me llama la atención mucho una apreciación que hace Arturo Escobar acerca del postdesarrollo, insinuando que precisamente el postdesarrollo lo que propone son unas ideas, ¿cierto? Y unos conocimientos que se derivan de las prácticas fundamentalmente de los movimientos sociales. Me llama poderosamente la atención eso, ¿cierto? Porque lo que se está diciendo allí es que solamente en la comprensión de la sociedad, de la comunidad, ¿cierto? De lo que significan esos movimientos sociales, pues es que nosotros podemos comprender realmente el significado del desarrollo y el significado del postdesarrollo, ¿cierto? ¿Qué decir de la propiedad? Por supuesto que la propiedad siempre, de alguna manera, remite, digamos, a mirar los asuntos generalmente solo desde el ángulo económico-financiero, pero de ese ángulo económico-financiero a mirarlos en sus relaciones fundamentalmente monetarias, ¿cierto? Es decir, la propiedad, la concepción de propiedad, de alguna manera, a partir de ella, lo que se ejerce es el sentido de las manipulaciones que entraban precisamente en las dinámicas de producción y reproducción.
Y por supuesto que la concesión que tiene la propiedad, básicamente la resume muy bien este científico Inge Lambert, que dice, yo soy si tú no eres, donde el tú no solo el otro ser humano. Es decir, como que la propiedad siempre es una propiedad excluyente, ¿cierto? Al ser excluyente, indiscutiblemente es una propiedad que exige ser replanteada de unas miradas mucho distintas y unas miradas mucho más colectivas. Y aquí mencionamos algo que me parece muy importante, ¿cierto? Y es que a la luz precisamente de esas concesiones de propiedad, nosotros tenemos que examinar muy claramente, ¿cierto? El problema del interés público y el bien común, que creo yo precisamente que se están anteponiendo y donde será el bien común el que le dé unas mejores posibilidades y donde se asienta realmente el futuro de la contabilidad ambiental. Bien, voy a plantear una hipótesis que me parece que es importante, al menos me lo parece, para comprender el mundo contextual en que estamos, ¿cierto? Dice la hipótesis, en el planeta se está formando un nuevo totalitarismo. Las fuerzas de ese totalitarismo no emanan del Estado, sino los poderes económicos del mercado. Esa es una referencia que me permite a mí decir lo siguiente. Al parecer este comportamiento se marca en lo denominado como, lo mencionado como ecologización del sistema financiero mundial. Es decir, ese sistema financiero mundial hace uso de la crisis ambiental, hace uso del cambio climático, pero fundamentalmente para posicionar los inversionistas institucionales. Es decir, para que con una no clara forma de tratar de juntar lo ambiental con lo financiero, pero donde lo financiero sea lo que explique fundamentalmente lo ambiental. Es decir, si se hace de esa manera, indiscutiblemente entonces se dejará por fuera los asuntos referidos al bien común, a la protección de la vida y los derechos humanos. Si eso se deja por fuera, indiscutiblemente entonces nosotros estamos en francos problemas frente a una visión institucional general donde los inversionistas institucionales, por supuesto, son aquellos que arrastran los grandes capitales del mundo. Entonces estaremos expuestos precisamente a seguir en el marco de estructuras financiarizadas donde el interés del cambio climático solo les preocupa en tanto significan riesgo para las inversiones. Es una hipótesis, por supuesto, que hay que confeccionar de mejor manera, pero lo que les quiero significar ahí es que si ustedes observan la dinámica del modelo contable anglosajón, en esas dinámicas del modelo contable anglosajón, no solamente están allí las versiones teóricas, sino también las versiones de los agentes, ¿cierto? De los inversionistas, de los agentes institucionales que los representan, ¿cierto? Y de alguna manera esas versiones juntan lo teórico con las dinámicas de esos agentes, que son los inversionistas institucionales más otros agentes, ¿cierto? Que al juntarlas lo que intenta precisamente es seguir posicionando la prevalencia del modelo económico a la luz, ¿cierto?, de intereses privados que son los que se reconocen fundamentalmente como los stakeholders, ¿cierto? Bien, la contabilidad, el bien común y la contabilidad ambiental. La contabilidad ambiental no es asunto de mera instrumentalización. Creo que ya el profesor Jorge Manuel lo explicó muy bien. Es decir, digamos que quienes esperan que la contabilidad ambiental de una vez tenga los instrumentos allí para hacer las resoluciones ya y entregar, digamos así, las respuestas a esto del cambio climático y a esto de las crisis, pues entonces estarán equivocados. Precisamente la contabilidad ambiental, a la luz del bien común, al menos desde mi propuesta y de propuesta, por supuesto, de otros teóricos contables nuestros, ¿cierto?, que nos acompañan, ¿cierto? A la luz del bien común es como nosotros vamos a construir las nuevas cosmovisiones que rescaten fundamentalmente la comunidad concreta. Y aquí entonces debo añadir que generalmente en términos de democracia liberal nos estamos moviendo a la luz como de una consideración como de sociedad que no deja de ser abstracta. El bien común va mucho más allá porque el bien común es el reconocimiento que se hace propiamente de la comunidad pues, concreta.
Aquí tienen ustedes un cuadro comparativo para que comiencen en sus cabezas, ¿cierto?, a hacer esas diferenciaciones entre cuándo estamos por la democracia, con la vía de la democracia liberal, y cuándo por la vía de una democracia deliberativa, o sea, una democracia distinta, ¿cierto? Es decir, en la democracia liberal y en la democracia liberativa está el bien común, pero ese bien común está en un sentido distinto, ¿cierto? ¿Por qué en un sentido distinto? Porque la democracia liberal, fundamentalmente la libertad es individual, es decir, se rescata la libertad económica, la libertad del sujeto, es decir, es el individualismo económico, ¿cierto? Y allí se hace fundamentalmente énfasis en la sociedad que, como les menciono, es una sociedad que no deja de ser abstracta. Mientras que en el sentido del bien común, ¿cierto? Desde la visión que les quiero entregar, allí lo que se busca fundamentalmente es el respeto a la comunidad, el entender la comunidad y la promoción de la vida, precisamente la sustentabilidad a la luz de esos condicionantes de comunidad. Es decir, allí hay un énfasis fundamentalmente en la comunidad. Y por supuesto que cuando hablamos del bien común, entonces estamos hablando de los territorios y allí lo que estamos diciendo es que ese bien común se construye en forma colectiva. Es decir, no es prefijado como en la democracia liberal, no es un bien común que deviene de unas condiciones previas, ¿cierto? Donde a partir de eso se hacen unas imposiciones de lo que significa el bien común. Por supuesto que no estoy diciendo aquí que esto sea malo o bueno, sino que en la democracia liberal de alguna manera el bien común es asociado a una especie de ética suprema que determina cómo es que se debe entender, qué se debe hacer, ¿cierto? Y que generalmente se enmarca ese bien común en el marco de unos intereses generales, donde los intereses simplemente se convierten en una sumatoria de intereses. Por supuesto que en el bien común fundamentalmente se privilegia el valor de uso respecto del valor de cambio. Y ese bien común está asociado fundamentalmente a una constitución de éticas particulares, ¿cierto? Precisamente porque es la comunidad la que se encarga precisamente con su cosmovisión, su hacer y su saber y sus saberes, ¿cierto?, de constituir las éticas que le son correspondientes a su bien, ¿cierto? Bien, en el marco de la contabilidad ambiental, entonces, estamos enfrentados a discernir sobre la presencia de dos mundos, ¿cierto? Hay un mundo que de alguna manera, desde la democracia liberal, se afinca fundamentalmente en el interés público, pero de ese interés público, que a veces se intenta confundir como con interés general o con otros intereses, pero ese interés público, de alguna manera en la democracia liberal, está fuertemente asociado a la información de los mercados. Es decir, la información sociedad interactúa fundamentalmente como una información para los mercados. Y por supuesto, entonces ese interés público se sume a nivel de un interés general. Y generalmente esa democracia liberal, entonces, para el marco de los intereses públicos, siempre prefija la pretendida información regulada, siempre pretende una información regulada o la existencia de una información regulada, porque es la regulación lo que les permite a ellos precisamente seguir navegando en términos de lo que significa la totalización de los mercados o la existencia de los mercados globales o los mercados como una hegemonía, ¿cierto?, que irradia las concepciones a partir de los cuales se deben prefijar todo lo que tiene que ver con las actividades económicas de la sociedad. Diferente, ¿cierto?, en la versión derecha de la positiva, ¿cierto?, a una prerrogativa del bien común, ¿cierto?, donde la información, por supuesto, sigue siendo una información sociedad, pero allí fundamentalmente es información comunidad, ¿cierto?, donde fundamentalmente entonces allí aparece una variable muy importante que tiene que ver con la vida y la calidad de vida, es decir, tiene que ver con la sustentabilidad. Debo decir que en la democracia liberal creo que hay un interés más marcado por la sostenibilidad, mientras que en el bien común, en la propuesta de bien común, hay un interés que se marca más allá en el sentido de una sustentabilidad. Como les decía, es decir, un sistema de contabilidad ambiental que sea su sistema precisamente el gran sistema que tiene que ver con el sistema de vida, ¿cierto? Por supuesto que allí en la comunidad, fundamentalmente lo que se busca es la estimación adecuada de las necesidades, ¿cierto? Allí prima
en el terreno de lo comunitario, en el terreno de lo comunal, ¿cierto? De alguna manera lo que intenta primar es una información no prefijada, o sea, una información no regulada, es una información que se va construyendo las dinámicas mismas de la actividad de la comunidad, donde por supuesto el consenso, el diálogo y la intervención adquieren un carácter principal, ¿cierto? La contabilidad ambiental otorga preferencias, ya lo dijimos, como a los valores de uso, ¿cierto? En la contabilidad ambiental, la racionalidad ambiental estará determinada por una racionalidad teórica y sustantiva. Eso es muy rescatado de Enrique López, ¿cierto? La racionalidad deberá incluir los valores de la diversidad étnica y cultural y la prevalencia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Es decir, estamos expuestos en contabilidad ambiental a hablar mucho de la racionalidad teórica, ¿cierto? Es decir, cuáles son las estructuras teóricas que nosotros tenemos que construir para que ellas acompañen realmente, ¿cierto?, la emergencia de una nueva racionalidad que no será exclusivamente la racionalidad de capital, sino al contrario, será la racionalidad del bien común. Quiero mirarlo de esa manera, ¿cierto?, para enfrentar precisamente una forma paradigmática de ver el mundo que está soportada fundamentalmente en la relación sujeto-objeto y en la explotación, a una racionalidad distinta, donde fundamentalmente esa racionalidad teórica tenga que ver con lo cualitativo, pero tenga que ver precisamente con suplir las necesidades sociales y construir precisamente la solución a las necesidades sociales que son apremiantes en nuestro mundo actual. Bueno, debo decir que, claro, cuando estamos hablando de ese relacionamiento entre bien común, ¿cierto? Y el bien común y el interés público, por ejemplo, que son dos mundos que los quiero ver interrelacionados, pero también distintos. De alguna manera, entonces, si hablamos de la contabilidad ambiental, tenemos que ser claro que tenemos que hacer uso de los desarrollos de las teorías, ¿cierto? Pero por supuesto para examinarlas en términos de sus contenidos y cuáles son las aportaciones que ya hacen. Por ejemplo, tenemos que acudir a la teoría de la medida para el sistema de captación de datos e información. Y claro, alrededor de la medida podemos tener todo un debate, incluso podemos hacer, de hecho hay seminarios a nivel internacional que se hablan sobre la medición y de cómo no solamente tenemos que movernos en el sistema de captación de datos e información, sino de que detrás de los datos y la información básicamente hay estructuras teóricas. A veces me preocupa mucho cuando hablamos de lo ambiental, que se menciona esa taxonomía ahí de información no financiera e información financiera, y se intenta decir que la información no financiera es una información que se tiene que emitir acerca de los comportamientos ambientales de las entidades y las empresas para hacer unos ajustes, pero quedado solamente en el terreno de la información, entonces se despoja realmente a esos datos y a esa información de las estructuras teóricas. En mi versión son las estructuras teóricas previas, de alguna manera las que construyen la interpretación de los correspondientes datos y la información. ¿Qué decir que tenemos que acudir a una teoría de la responsabilidad, que no es otra cosa que teoría de conducta, ¿cierto? Allí, por supuesto que la responsabilidad empresarial, pues actualmente tiene también bastantes cuestionamientos. Hay modelos de responsabilidad socioambiental y modelos de responsabilidad empresarial, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, incluyen allí en sus versiones todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero otros excluyen de esas versiones de responsabilidad social empresarial las versiones de los derechos humanos. Por supuesto, tengo entendido que en el modelo anglosajón, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial de alguna manera excluye los derechos humanos, no forma parte, digamos, de esos criterios de responsabilidad. ¿Qué decir de las teorías de estructuras ecosistémicas? Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que reconocer exactamente el estudio de los ecosistemas, que son entidades complejas, son entidades donde se dan flujos de circulación de energía, flujos de circulación de bienes materiales, naturales, donde hay comportamientos diferenciados, ¿cierto? Que los hay de diferentes tipos, ¿cierto? Solamente girando la comprensión de esos ecosistemas, pues nosotros a nivel de la contabilidad ambiental podemos construir las heurísticas positivas que permitan que esa contabilidad ambiental realmente tenga un valor social importante para la solución de los problemas. Claro, alrededor de la comprensión de las estructuras sistémicas, de las estructuras ecosistémicas,
integrales, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de comprender cómo se da la circulación del valor económico, pero en su relación con lo ambiental. Y como les decía, sobre todo en importancia la observación de esa dinámica no solamente de la producción, sino también de la distribución que tanto nos hace falta, ¿cierto? ¿Qué decir de la agregación? Ya lo mencionamos, ¿cierto? Que ese problema de los coeficientes técnicos de reproducción de alguna manera a veces los observamos solamente desde la perspectiva micro y no desde la perspectiva macro, lo que nos limita en el campo de la observación. Acudir a los asuntos de la economía política, a la sociedad política, y aquí me atrevo a decir, inaugurar una nueva versión que la he denominado como de contabilidad política, donde la subjetividad se haga fundamentalmente presente. Creo que si ustedes examinan las teorías contables, fundamentalmente las teorías contables, y no solamente ellas, por supuesto, han expulsado al sujeto en el marco de construcción y constitución de esas teorías. Digamos que a pesar de que se dicen muchas cosas en las teorías contables, de alguna manera la subjetividad, la importancia de la subjetividad política, por ejemplo, que es diferenciada en los contextos, en las comunidades, pues no se hace presente. Creo que es importante que nosotros comencemos a vincular esa relación de la contabilidad con la ciencia política, ¿cierto? Porque nos daría unos marcos de referencia pues, mucho mayores y nos permitiría ubicar realmente cuál es el sentido del bien común y el sentido de los bienes, ¿cierto? Que la contabilidad tiene que trabajar para entregar respuestas al medio. Bueno, creo yo que la consideración de sistema, entorno e identidad, como les venía diciendo, pues es materia de observación, tiene que ser materia de observación. Eh, Finalizo para decirles a ustedes, ¿cierto?, que también esa consideración, digamos, cosmovisional que nosotros tenemos en la relación estructura y función, tenemos que examinarla. Si ustedes observan, generalmente nosotros nos movemos en visiones estructurales. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Significa que generalmente esas visiones estructurales no son llegadas de contextos independientes al nuestro, es decir, ya están establecidas, ¿cierto? Y establecen la función y establecen cómo se deben dar las funciones, ¿cierto? Incluso si ustedes lo quieren mirar, establecen las operatividades que nosotros tenemos que llevar a cabo. Desde el campo contable, la imperancia de ese modelo contable anglosajón ha sido evidente, ¿cierto? Es un modelo contable hegemónico, de alguna manera prefija lo que tiene que ser la teoría, prefija incluso lo que son las condicionantes de responsabilidad, prefija incluso las normas y los términos conductuales acerca de cómo se debe comportar el contador público, prefija los asuntos de comportamiento, y ahí es donde nosotros entonces hacemos una gran crítica acerca de que esas estructuras realmente no interpretan la función, es decir, no interpretan el contexto problemático, no interpretan realmente lo concreto de la realidad. Por supuesto que no estoy diciendo que no sea importante mirar la relación estructura y función, donde la estructura es importante, sino que tenemos que invertir un poco el asunto para mirar realmente la función. Es decir, cuáles son las funciones que hay, que desempeñamos y cómo se desempeñan. Yo lo digo coloquialmente, como nuestra sociedad y como nuestras comunidades matan las pulgas, porque solamente a la luz de esa comprensión funcional, de cómo se dan allí esas operaciones, pues podemos nosotros interpretar realmente las estructuras que se necesitan y especialmente las estructuras teóricas para efectos de que la contabilidad sea una contabilidad pertinente y una contabilidad que realmente se apropie para la difusión y el uso social de esos conocimientos en términos de transformaciones. Digo aquí que en definitiva la distinción entre un campo de conocimiento contable que se ascribe más a las dinámicas de exigencias de capital, o sea, lo que hay, ¿cierto?, que en el terreno de las distinciones, de aquellos conocimientos cuya validez se orientan en beneficio de la sustentabilidad de la vida y la organización. La validez es un concepto de todas maneras, es un concepto de la modernidad, ¿cierto? Pero reconocido, donde esa validez de alguna manera intenta ligar lo que es la potencia y el acto, ¿cierto? En el sentido aristotélico, ¿cierto? Y conocimientos que de alguna manera tienen que ser validados a la luz de las comunidades de comunicación, ¿cierto? Es decir, creo que no son las particularidades las que van a dar sustentabilidad a la vida y a la organización social, ¿cierto? Sino son las comunidades como tal, no solamente las comunidades pues, de lenguaje, ¿cierto? Sino la comunidad, ¿cierto? La que determina
acerca de cuáles son los beneficios y cómo deben ser los derroteros de la sustentabilidad. Bueno, los quiero molestar ya. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, prestos a sus intervenciones, a sus preguntas. Muchas gracias. Espero que ustedes me hayan escuchado. Hola, apreciado Edgar. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Yo pensé que había hablado y dije yo, no, dije, pues aparte de los nervios pues que me acompañan en este tipo de exposiciones, donde uno no alcanza pues a hacer las predicciones debidas, entonces se suman los nervios de saber que de pronto estaba hablando en solitario y que nadie me estaba escuchando. Espero que no haya sido así. Sí lo estamos escuchando atentamente, profesor, pero de pronto para usted es muy fácil elevarse al ámbito de la abstracción y bajarse al ámbito de lo concreto. Para los mundanos hay que esperar al descenso. Ese ejercicio que usted nos acaba de compartir, apreciado profesor, creo que es supremamente útil en la perspectiva de los objetivos que usted ha planteado, objetivos relacionados con esa relación que pareciera ser muy evidente y muy cotidiana entre ese concepto de bien común y su imbricación en la contabilidad. Indudablemente, pues que son dos categorías que merecen, mediante ese ejercicio de análisis y abstracción, ser decantadas en sus posibilidades reales. Definitivamente es un reto el concepto bien común en el ámbito de la contabilidad, máxime como usted lo ha diagnosticado en términos de la descripción del contexto, que está siendo capturada, por decirlo así, por lógicas centradas en la búsqueda del lucro y, por otra parte, en el ámbito de la colonialidad y de la patriarcado, de alguna manera, que han caracterizado los desarrollos de estas latitudes latinoamericanas especialmente. Es una responsabilidad evidentemente de los académicos lograr esa convergencia adecuada en vista de que a veces se comprende de manera un poco ligera categorías como interés público, responsabilidad social y muchas más que tú has agenciado acá en tu intervención, y definitivamente ese examen que has propuesto es supremamente útil, además de la descripción lo que has llamado limitaciones, que nos invitan a revisar muchos de los fundamentos de lo que podemos llamar las estructuras de construcción de la información y de construcción de las estructuras teóricas que requieren ser de alguna manera, como tú lo dices, parapetadas desde un examen de la lógica y la racionalidad decolonial, especialmente, que viene a ser como una demanda que se está haciendo por parte de ese programa histórico de liberación o de emancipación que nos traen estas nuevas escuelas. Agradecemos mucho el ejercicio que tú has hecho de poner a tono con estas expectativas que nos trae ahora esa idea de una contabilidad ambiental que, como todos sabemos, se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero ahora que se empieza a incorporar en el ámbito de la regulación, copan más la atención y copan más la preocupación de los contadores públicos, la academia y la enseñanza, y que es necesario entrar a revisar profundamente, como tú lo sugieres.
Le comento pues que has tenido muchos saludos por parte de nuestra audiencia y tenemos unas preguntas también muy acuciosas eh, que se han planteado acá por parte de Simón Andrés. Simón nos plantea una pregunta en este sentido. La crisis civilizatoria del capitalismo, en la perspectiva de Wallerstein, estos desafíos requieren de nuestra disciplina un enfoque holístico, epistemológico, científico y social colaborativo. Ahí está la pregunta en pantalla. De pronto hay unos problemas de sintaxis, pero hay una intencionalidad muy interesante en esa pregunta cuando nos montan el escenario de la crisis civilizatoria y la revisión de los fundamentos. Simón también pregunta sobre el reto epistemológico de la disciplina y la profesión contable y las ciencias sociales de superar el debate hermenéutico y epistemológico entre las lógicas del mercado y la vida o buen vivir. Esas dos preguntas por ahora, apreciado Edgar, para que en estos 12 minutos que nos quedan propongas una respuesta. Bueno, entregar respuestas a veces es como complicado, ¿cierto? Porque pues ojalá que uno tuviese todas los elementos, pero voy a decir lo siguiente, ¿cierto? Y es que una parte de la solución tiene que ver con abordar y comprender como nuevas categorías que indiscutiblemente puedan, a la luz de esos objetos de examen, servirnos en el marco de una contabilidad diferente, una contabilidad diferenciada a la contabilidad tradicional que nosotros conocemos, lo que yo llamo la contabilidad convencional tradicional, contabilidad formal, ya le llamo yo contabilidad convencional formal. Y no estoy diciendo que esa contabilidad formal tradicional pues, no sea útil, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que como estamos mirando los fenómenos de crisis y como estamos mirando esas condiciones de entorno, pues están haciendo exigente que nosotros abordemos unas nuevas categorías, entre ellas, por ejemplo, la categoría de complejidad. Y voy a decir algo que puede ser útil en el marco de un proceso de investigación. Nosotros nos hemos devanado mucho comprendiendo lo que es la contabilidad positiva y la contabilidad normativa. De hecho, creo que tenemos que seguirnos devanando porque sigue siendo como problemática del siglo XXI. Es decir, la contabilidad positiva y la contabilidad normativa en términos de lo que se afirma de valoración, lo que se afirma de medición, bueno, todas las estructuras que ustedes mejor que yo conocen, ¿cierto? Pero creo yo que nos hemos quedado allí solamente en la interpretación de ello y de pronto en cierta gestión académica a la luz como de una lógica dialéctica exclusivamente, ¿cierto? No sé si será acertado decir, por ejemplo, de que cuando Richard Mathesis enuncia, ¿cierto?, de alguna manera lo condicional normativo en la contabilidad en uno de sus últimos escritos. De alguna manera allí él intenta buscarle salidas a la contabilidad, ¿verdad? Pero se queda de alguna manera encerrado en términos de una lógica dialéctica, no es la dialéctica. Entonces creo yo que lo que tenemos que hacer es una comprensión de la dialéctica, pero más allá, comprender esa dialéctica en el marco del mundo de lo complejo y en el marco de la complejidad, que nos manda a una situación completamente distinta. Es decir, la complejidad implica de alguna manera examinar, por ejemplo, flujos de energía y examen de flujos de energía en el marco de sus impactos para las estructuras materiales y de producción material de la sociedad, ¿cierto? Y social de la sociedad, ¿cierto? Y esos flujos de alguna manera entonces implican cómo se examinan en la estabilidad y en la inestabilidad, ¿cierto? Es decir, cómo en la estabilidad está el cambio
y cómo en la inestabilidad indiscutiblemente no puede estar el cambio, o hay que poner en duda que esté el cambio. Es decir, no soy experto en complejidad, por supuesto. Yo lo que les estoy diciendo es algunos atributos que permitan encontrarle una salida, porque indiscutiblemente la contabilidad ambiental tiene que abordar nuevas categorías. Y una de ellas es la categoría de complejidad. Es decir, ¿qué estamos significando con complejidad? ¿Qué es para nosotros la contabilidad de complejidad? Es decir, cómo la complejidad realmente está cuestionando y cómo cuestiona todos los fundamentos teóricos, epistémicos y metodológicos a partir de la forma como nosotros hemos conocido contabilidad. Es un trabajo interesante, es decir, estamos abordando el desarrollo de ese trabajo interesante, ¿cierto? Por supuesto, fíjense ustedes que la modernidad ha entregado unos desarrollos teóricos de la contabilidad. De hecho, son útiles, están ahí, ¿cierto? Y que sirven, pero ahí sirven a unos intereses, ¿cierto? Porque la contabilidad es estratégica e interesada. Están sirviendo a unos intereses que decimos que son los intereses del capital y generalmente nosotros lo cuestionamos, lo miramos, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos que salir a un horizonte donde seguramente la complejidad nos diga a nosotros cómo, por ejemplo, el sistema de relato de una contabilidad para el bien común pueda tener unas elaboraciones teóricas completamente diferentes y diferenciadas, que, bueno, entreguen unos resultados, creo yo, en esa posibilidad, en esa utopía, creo yo, ¿cierto? Es decir, la utopía sirve para que nosotros, como decía Eduardo Galeano, la utopía sirve para que nosotros sigamos caminando. Pero como dice Machado, también relatado por Enrique Dussel, ¿cierto? Es que se hace camino al andar. Es decir, que nosotros, ahí donde está la posibilidad de la investigación. Es decir, la posibilidad de la investigación nunca está en que diga exactamente, ¿cierto?, cuáles son las cosas. La posibilidad de investigación es que vaya identificando problemáticas para posibilitar posibles soluciones a esas problemáticas. Una de ellas es precisamente abordar la complejidad para unas posibles soluciones a eso que llamamos nosotros contabilidad ambiental. Creo que a ti no va a responder ese asunto, ¿cierto? Ese asunto como de esa manera. Les voy a leer aquí un párrafo que tengo para que, ¿cierto? Nosotros tenemos que abordar también la ecología, ¿cierto? Entonces, ¿qué comprendemos por ecología? Aquí rescato un párrafo que tomé de la trama de la vida, que dice lo siguiente. Dice, la nueva ciencia de la ecología enriqueció el emergente pensamiento sistémico, introduciendo dos conceptos, comunidad y red. Al contemplar la comunidad ecológica como un conjunto de organismos ligados en todo funcional por sus mutuas relaciones. ¿Qué está diciendo ahí, cierto? Es decir, que también digamos así, en lo ecológico, en las posturas de la ecología, de alguna manera se está reconociendo la presencia de una comunidad ecológica, pero no porque se identifique la comunidad ecológica, sino porque fundamentalmente allí lo que anida es un pensamiento científico donde se da prevalentemente los conceptos de comunidad y red. Eso quiere decir que tenemos que ver mucho también de la ecología para comprender las nuevas metodologías y a la luz de ello también de la mano las nuevas epistemias que deben acompañar el desarrollo de la contabilidad, para que ella se signifique como contabilidad ambiental y no sea más de lo mismo, ¿cierto? Es decir, no sea una contabilidad de la información, simplemente, ¿cierto? Sino que sea una contabilidad que al momento de estudiarla y abordarla, realmente la identifiquemos como una contabilidad ambiental. Muy difícil, ¿cierto? Porque no es nada fácil. Es decir, es un trabajo de investigación, es un programa de investigación lo que tenemos que desarrollar. Por supuesto que en ese camino hay que seguir andando, ¿cierto? Es decir, la utopía y seguir andando, construyendo. Es decir, construimos camino al andar. Y la utopía nos permite a nosotros seguir teniendo esperanzas. Es decir, seguir movilizándonos, seguir moviéndonos, ¿cierto? Y por supuesto esos movimientos no son solamente físicos, sino esos movimientos son movimientos conceptuales, movimientos mentales, ¿cierto? Nuevas formas de ver el mundo y de apreciarlo. Generalmente la relación sistema-entorno, por ejemplo, como yo les decía en la conferencia, nosotros la solayamos o la pasamos por alto. Y resulta que eso es una gran problemática porque a la luz de esos pensamientos de sistema-entorno es que se descubre qué es la poiesis y qué es la autopoiesis.
Enrique Dussel, por ejemplo, nos menciona muy bien lo que significa la poiesis. Y la poiesis no es otra cosa que creación, no es otra cosa que gestión, pero gestión ¿qué? El reconocimiento del trabajo como la base fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Y ya sabemos qué es lo que significa trabajar, ¿cierto? El trabajo para la construcción de valores, y es algo que tenemos que mirarlo, ¿cierto? No solamente adaptándonos a ellos, sino siempre permanentemente bajo la conciencia de una creación y de una co-creación, porque es que nosotros no creamos independientemente, sino co-creamos en el marco de una comunidad, es decir, todos somos creadores precisamente de sistemas para, para desarrollar la comunidad y por ende también para desarrollar la sociedad. Bueno, a ti no decir esas cosas, pero creo que la pregunta está implicando la misma respuesta, ¿cierto? Es decir, claro, hay que trabajar en enfoques holísticos, seguramente la diferencia entre lo holístico y lo sistémico amerita reflexiones profundas también, ¿no? Eso tengo para Indudablemente. decir, Muchas es que gracias. Sí. no me meta en Honduras, profesor Carlos, ahí, porque cada Honduras entonces significa un dolor de No, cabeza es y que si va a profundizar más, se sale de globo, profe. Excelente, profe. Sí, esa sospecha es bastante retadora, digámoslo así, porque tiene que ver con revisar el poder en la organización, poder comunitario por encima del poder financiero. Un reto bien interesante. Por aquí tiene saludos de Carlos Alberto García, Tico Jiménez, Marta Lucía, Adriana Zambrano, Jacqueline, Erwin y a Ángela Rodríguez, gracias por el saludo. Y nos pregunta Tico en estos 2 minutos, profe, que nos queda de conexión. ¿Cuál es tu opinión para que esta normativa ambiental no se aplique, para que esta normativa ambiental no se aplique de manera tajante en la contabilidad pública, que es pilar de nuestra carrera y no la privada? Ahora intención. bueno, creo que en la respuesta, en la conversación con Carlos, dio usted una salida para esa pregunta. Creo que es Tico el que está preguntando, bueno, no sé, pero gracias por las preguntas a quienes preguntan. Carlos dio una salida ahí, ¿cierto? Y es que estamos nosotros inmersos también en la comprensión de lo que significa el poder. Yo lo puedo decir de la siguiente manera, creo que si hablo de contabilidad política, estoy hablando de la concepción a partir de la cual nosotros asimilamos el sistema de poderes y el sistema de relaciones. O sea que tenemos que estudiar el poder. Hay que estudiarlo, ¿cierto? Es decir, contabilidad porque la contabilidad es interés, es decir, no es una contabilidad desinteresada o una contabilidad neutral o una contabilidad que... No, la contabilidad arrastra unos puntos de vista que dependen precisamente del entorno. Es decir, precisamente de la comprensión del entorno dependerá mucho de lo que hacemos. Y una variable del entorno, se me antoja decirlo en este momento sin precisarla, creo yo, es la variable de poder, que usted lo mencionó, Carlos. Los poderes terminan definiendo asuntos. ¿Qué tenemos actualmente? Fíjense usted que lo que tenemos actualmente precisamente es un reposicionamiento del neoliberalismo. Es decir, ese neoliberalismo que ha destrozado precisamente los países, ¿cierto? Que ha destrozado todo lo que tiene que ver pues, con las concepciones éticas, morales, ¿cierto? Entonces, es un reposicionamiento a la luz de un poder que yo lo llamo el poder de los inversionistas institucionales. Voy a decir algo para finalizar, Carlos. Es curioso observar cómo la IFRS, al menos a mí me lo parece, ¿cierto? Pues explican la necesidad de interpretar el cambio climático y el problema del cambio climático que tiene para los inversores. Ese problema, pues, por supuesto que tiene que ver con el capital, la ganancia, en fin, todo lo que ustedes más saben, tiene que ver con las estrategias, todo lo que quieran, ¿cierto? Pero si ustedes preguntan quiénes son los inversores institucionales, yo los invito a que los investiguen, quiénes son los inversores institucionales en el modelo contable anglosajón, pues esos inversores institucionales son los grandes capitales del mundo. Son los grandes capitales del mundo.
Es decir, ahí están las firmas más poderosas de activos financieros del mundo. Ahí ustedes encuentran empresas como Coca-Cola, ustedes encuentran el Fondo Monetario Internacional, encuentran el BID, es decir, ahí está precisamente el conjunto de agencias y agentes, ¿cierto?, que de alguna manera promocionan un punto de vista, incluso digo yo, tienen el derecho también de promocionarlo, ¿por qué no? Por supuesto defienden sus intereses, pero que promocionan un punto de vista hegemónico que indiscutiblemente no da lugar a unas interpretaciones diferentes a las manifiestas por ellos mismos. O en otras palabras, opine usted como quiera, incluso critique como quiera, que igual ellos van a implementar lo que ya tienen implementado, es decir, lo que ya dicen que se debe implementar, ¿cierto? O si no, miremos los requisitos que impone el informe ROS para la contaduría pública y para la contabilidad en Colombia. Es eso. Entonces, ahí sí como viene la pregunta final, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Ah, claro, estamos hablando de una contabilidad ambiental que indiscutiblemente se tienen que incubar con un pensamiento y unas posibilidades que deben ser diferentes. Unas posibilidades más sublimes y más acercadas a un cambio que necesitamos indiscutiblemente de racionalidad. Y yo lo menciono, el bien común es el salto hacia una racionalidad, hacia una cuestión cualitativa completamente diferente, a mirar solamente la racionalidad del capital. Es decir, el bien común le antepone consideraciones al interés público, porque es que el interés público de alguna manera tiene que ver, ¿cierto?, con las lógicas de reproducción del capital, con esos acreedores, esos proveedores, esos que están ahí, ¿cierto?, de alguna manera esas empresas, ¿cierto?, que hacen y juntan intereses, ¿cierto?, y no solamente intereses económicos, sino intereses de visión, intereses de apropiación, ¿cierto?, que hacen que eso se comprenda como lo único que hay en el mundo, es decir, las lógicas del mercado. A eso me refiero yo cuando tenemos que trabajar de alguna manera una lógica diferente que hace mención a empoderar un criterio bien común en el marco de la contabilidad ambiental. Porque es que tenemos que acudir precisamente a la ciencia política, tenemos que acudir precisamente a los criterios de ética política para identificar todo lo que significa el trabajo del bien común en contraposición a otras maneras de hacer contabilidad que yo creo que están naufragando hace rato, porque precisamente lo que tenemos es un mundo completamente desordenado y un mundo completamente de la explotación. Bueno, a ti no es decir. Profesor Edgar, agradecemos enormemente su disposición permanente para promover la militancia. Yo creo que con las intervenciones suyas no queda otro camino más La militancia. Sí. Ser parte de la militancia y de alguna manera resistir a los embates y de una fuerza. Y que ojalá, Carlos, tengamos mucho más militantes de la investigación, que se multipliquen los militantes de la investigación, porque es que creo que la investigación y el trabajo sobre el conocimiento es lo que nos permite a nosotros cambiar de puntos de vista y ver las cosas de manera diferente. Es decir, perfeccionar nuestros sistemas de observación de una manera diferente. Y eso es lo que implica lo nuevo, ¿cierto? Porque lo contrario, lo otro, pues ya está dicho. Ya está. Está ahí. Y además, el catecismo. Y ya podemos seguir reproduciendo el catecismo, ¿cierto? Que el sistema no necesita eso, porque ya ellos tienen, imagine, la Universidad de Illinois nomás puede considerar en su departamento de investigaciones cerca de 200 investigadores que se dedican a investigar para fortalecer y empoderar la reproducción del capital y de la ganancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué contabilidad estamos hablando?